eso quiere decir TDF, de una variable cuantitativa continua. ¿Ya? Entonces, las variables cuantitativas continuas son aquellas variables que están representadas por intervalos. Entonces, nosotros aquí tenemos, pues, intervalos, ¿ya? Por si acaso esta tabla, recuerden que recuerden, si es que no han visto en el video, se los digo, esta tabla representa ingresos de funcionarios de Enbol SRL, por eso es que aquí tiene el título de Enbol. Entonces, básicamente estos representan ingresos mensuales aproximados y están expresados en centenas de bolivianos. Eso lo que quiere decir es que, bueno, si no se entiende bien esta parte, es por la captura que se hizo, o por la fotografía, mejor dicho, pero bueno, esto es de 13 a 25, dice el primer intervalo. Esto, como está expresado en centenas de bolivianos, esto implica de 1.300 a 2.500. Y dijimos que está expresado en centenas de bolivianos, entonces es la gente, en todo caso, que tiene ingresos que están entre 1.300 y 2.500 bolivianos. Este segundo intervalo representa ingresos de 2.600 a 3.800 bolivianos. Este tercero son las personas que tienen ingresos entre 3.900 y 5.100 bolivianos. El cuarto entre 5.200 y 6.400 bolivianos. El quinto entre 6.500 y 7.700. El siguiente de 7.800 a 9.000. Y por último, de 9.100 a 10.300, ¿no? Como está expresado en centenas, pues nada más se multiplica por 100 eso. Eso básicamente ya lo sabemos. ¿Ya? Repetimos esos intervalos porque, bueno, de repente no se notaban bien. ¿Ya? Ahora, para recordar un poquito, esta columna de frecuencia absoluta, básicamente lo que representaba, lo que expresaba, era la cantidad de observaciones que se encuentra en cada intervalo. Ese es su concepto. Pero ahora, colocándola en el contexto del ejercicio, son la cantidad de trabajadores que están ganando o que están teniendo esos ingresos, ¿no? Entonces, lo que podemos decir, este 8, ¿cómo se estaría interpretando? Este 8 de frecuencia absoluta, que sería la primera celda de frecuencia absoluta, sería que 8 trabajadores de la empresa Enbol están teniendo ingresos aproximados mensuales de entre 1.300 a 2.500 bolivianos. Lo mismo con este 10, entonces podríamos interpretar este 10 como 10 trabajadores de la empresa Enbol están teniendo ingresos de entre 2.600 a 3.800 bolivianos mensuales. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces podemos decir de este 6, que 6 trabajadores de la empresa Enbol están teniendo ingresos de entre 3.900 a 5.100 bolivianos mensuales aproximadamente. 6 trabajadores también de la empresa Enbol están teniendo ingresos aproximados mensuales de entre 5.200 y 6.400 bolivianos, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, así es como se interpreta cada uno de los valores que se estarían encontrando en la columna de frecuencia absoluta. Esta siguiente columna, que es la frecuencia absoluta acumulada menor que, lo que se hacía o lo que representaba, o sea, la parte conceptual lo que nos dice es la cantidad que se acumula a medida que vamos ascendiendo en las clases. ¿Y por qué ascendiendo? Porque estamos yendo de la primera clase a la segunda clase, de la segunda a la tercera, de la tercera a la cuarta y así sucesivamente. Y dice la cantidad de observaciones. Entonces, y observaciones decimos porque pueden ser personas, pueden ser animales o cosas, entonces se les llama observaciones genéricamente, aunque en este ejercicio en particular son trabajadores de Enbol. Bueno, entonces fíjense que esta primer celda de esta segunda columna, la primer celda de esta segunda columna, se copiaba el dato. O sea, si nosotros recordamos cómo se calcula este dato de frecuencia absoluta acumulada menor que, se copia el dato, entonces, como copiamos el dato, también se copia la interpretación. La interpretación es exactamente la misma, entonces, de estas dos celdas.
¿Y por qué es la misma? Pues porque se copia el dato. O sea, lo que traemos para obtener este 8 es copiamos el dato de la celda de frecuencia absoluta. ¿Ya? Entonces, ¿dónde empieza a cambiar? En esta segunda celda. Ya en esta segunda celda, y a partir de ahí es que ya empiezan a cambiar las interpretaciones, porque ya empiezan a cambiar los valores también. Lo que quiero decir, este 18, de dónde se calculaba? Este 8 le sumamos, fíjense, los 10 de del segundo intervalo. En otras palabras, 8 más 10, tenemos las 18 personas, ¿no? Este 24, ¿de dónde se acumulaba? Pues 18, que es la sumatoria de las dos primeras columnas, se le suma el 6 y entonces 24. En otras palabras, estamos sumando 8 más 10 más 6. Y así sucesivamente. Entonces, en otras palabras, este 18 que habíamos dicho que corresponde a la sumatoria de estas dos primeras columnas, entonces quiere decir que en este valor 18 están acumuladas las 8 personas que están ganando entre 1.300 a 2.500, entre 1.300 a 2.500 bolivianos, y también los que están ganando entre 2.600 y 3.800 bolivianos. Por tanto, la interpretación de este 18 será que 18 trabajadores de la empresa Enbol estaría teniendo ingresos aproximados mensuales que estarían entre 1.300, que sería, fíjense, la primer celda aquí, el primer límite inferior, a 3.800. Entonces, ¿y por qué? Porque dijimos que estos dos intervalos forman parte de la solución de este 18. Ahora, este 24 corresponde entonces a las 3 primeras celdas. Por tanto, como interpretación, podemos decir que 24 trabajadores de la empresa Enbol estarían teniendo ingresos aproximados de entre 1.300 a 5.100 bolivianos mensuales, ¿no? Y del 30 lo mismo, ¿no? Entonces, fíjense que en esta columna de frecuencia acumulada menor que, lo que nosotros hacemos, el valor en la celda que querramos interpretar, nos vamos, fíjense, al último límite superior que corresponde a esa línea, que es la que queremos interpretar, y es todo lo que están por debajo, ¿no? Entonces, ese 30 son 30 trabajadores de la empresa Enbol, que estarían teniendo ingresos aproximados de entre 1.600 a 6.400 bolivianos mensuales. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿queda entendido primero antes de preguntarle a ustedes? Vamos a preguntar al azar, jóvenes, de esas dos columnas que interpreten la frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta acumulada menor que. Así que, por favor, de esas dos primeras columnas, ¿hay alguna duda de interpretación? De la primera, ingeniera. La primera columna. Esta no entendió. Fíjese que estamos hablando, o sea, dijimos que el concepto es la cantidad de observaciones que se encuentra en ese intervalo. Por tanto, no se suma nada, sino que es directamente el intervalo. Fíjense que este 8, decíamos, tomemos otro, que no es el primero, cualquier otro. Este 7, por ejemplo. Usted se fija que el 7 corresponde al intervalo que está entre 65 y 77. Pero bueno, como sabemos que está expresado en centenas de bolivianos, entonces sabemos que estos valores son de 6.500 a 7.700 bolivianos. Entonces podemos decir que 7 trabajadores de la empresa Enbol estarían teniendo ingresos aproximados mensuales de entre 6.500 a 7.700 bolivianos mensuales. Entonces el valor se va directamente al intervalo. Esto es bien sencillo, el de frecuencia absoluta, porque de nuevo el del valor se va directamente al intervalo. Tomamos cualquier otro, este 6 por ejemplo, entonces podemos decir que 6 trabajadores de la empresa Enbol están teniendo ingresos aproximados de entre 3.900 a 5.100 bolivianos mensuales. ¿Alguna otra? ¿Queda entendido? Sí, ingeniera, gracias. Bueno, hasta esa columna entonces no tendríamos dudas, ¿no? Nos vamos a la siguiente. Esta columna FA+,
corresponde a la frecuencia absoluta acumulada mayor que. Y antes de pasar, jóvenes, a esta frecuencia absoluta acumulada menor que, recordar que la frecuencia absoluta acumulada menor que, su nombre, de dónde es que viene, porque básicamente eso les puede ayudar para las interpretaciones. El nombre precisamente viene de hasta dónde corresponde el intervalo que tenemos que interpretar. Por ejemplo, este 30, nosotros podemos decir que 30 trabajadores de la empresa Enbol tienen ingresos menores que 6.400 bolivianos. Y de ahí es que viene el menor que, porque precisamente cualquier valor podemos utilizar ese término menor que. Entonces podemos decir que 37 trabajadores de la empresa Enbol tienen ingresos menores que 7.700 bolivianos mensuales. Entonces, fíjense, podemos utilizar también cuando esté acompañada cualquiera de las columnas, acompañada del menor que, nosotros podemos utilizar términos como a lo sumo, a lo mucho, máximo, por debajo de, no mayor a, en fin, ¿no? Entonces, a ver, vamos a volver a interpretar, pero utilizando estos términos para que vean que podemos ir nosotros cambiando cambiando las palabras para que no se escuche muy repetitivo. Por ejemplo, 18, ¿no? Podemos decir que 18 trabajadores de la empresa Enbol tienen ingresos aproximados mensuales máximos de 3.800 bolivianos. ¿No? Este 24 podemos decir que 24 trabajadores de la empresa Enbol SRL tienen ingresos por debajo de 5.100 bolivianos. Estamos tomando siempre los límites superiores que corresponden al intervalo del cual estamos queriendo interpretar. ¿Ya? Este 30 corresponde entonces a 30 trabajadores de la empresa Enbol SRL, tienen ingresos no mayores a 6.400 bolivianos mensuales aproximadamente. Bueno, entonces cualquiera de las columnas que esté acompañada por este menor que, podemos entonces utilizar esos términos, ¿no? Que si repetimos, dijimos, qué sé yo, cualquier sinónimo de máximo. Máximo, a lo sumo, a lo mucho, por debajo de, no mayor a, en fin, cualquiera de estos. Y si utilizamos un intervalo, entonces nos vamos, por ejemplo, este 30, el último límite superior va a ser el intervalo máximo y va a ser desde el primer límite inferior, siempre hasta la altura de donde se encuentra el valor que nosotros queremos interpretar. Entonces, eso pueden tomarlo en cuenta y van a poder realizar las interpretaciones de forma sencilla. Bueno, ahora sí, si pasamos a la frecuencia absoluta mayor que... Denme un minutito, por favor, un minutito y seguimos, ¿ya? Bueno, continuamos, jóvenes. Decíamos que nos tocaba la columna de frecuencia absoluta acumulada mayor que. Entonces, precisamente ese mayor que es como que una guía para que nosotros podamos interpretar, porque ahora ya el término como que no correspondería porque básicamente es la primer celda. Vamos a irnos aquí a la segunda para que se pueda entender mejor. Y luego vamos a terminar en esta primer celda una vez les quede a ustedes clara la interpretación de esa columna. ¿Ya? Entonces, podemos nosotros decir en este 36, ¿qué significaría? Que 36 trabajadores de la empresa Enbol estarían ganando por encima de 2.600 bolivianos. ¿Ya? A ver, para que entiendan, recordamos cómo es que se obtuvo los valores de esta columna. Esta columna, los valores se han obtenido porque empezando aquí en la última celda de esa columna, se ha copiado, fíjense, se trabaja en base a esta columna de frecuencia absoluta, se ha copiado el último valor y lo que se ha hecho es ir sumando con esa columna, con la columna de frecuencia absoluta. Entonces, de nuevo, este 3 se había copiado aquí
y se empieza a sumar, ¿no? 3 más 4, 7, más 7, 14, más 6, 20, y bueno, así sucesivamente hasta obtener el 44. Este 44, jóvenes, es el valor de la muestra, el valor de las observaciones totales. En otras palabras, se ha tomado 44 trabajadores como la muestra para poder hacer este estudio, ¿no? Ahora, recordarles también que siempre me gusta que les quede claro a los estudiantes, decirles que si bien nuestra muestra es de 44 en este ejercicio, pero básicamente ningún estudio o difícilmente un estudio se toma 44 observaciones, o sea, es muy complicado, la población tendría que ser muy pequeñita para tomar 44 observaciones. Ya se toman, pues, o sea, 44 de repente podría ser nuestra prueba piloto, pero las pruebas piloto no se tabulan. O sea, las pruebas piloto son básicamente para poder determinar si es que estamos trabajando bien con la encuesta, si es que nuestras preguntas se entienden, si no hay demasiadas preguntas, o sea, si no hay preguntas ambiguas que ahí nuestros encuestados podrían estar malinterpretando, qué sé yo, ese tipo de cuestiones. Pero bueno, entonces, y si eso pasa, ¿por qué hemos hecho 44 encuestas? Entonces, bien les decía yo también a mis estudiantes, porque básicamente dentro de los pasos para el armado de la tabla que nosotros habíamos hecho, hay que ordenar los datos antes de tabularlos. Entonces, mientras más datos sean, o sea, vamos a tardar mucho tiempo al momento de ordenar los datos. Y básicamente nosotros no queremos perder mucho tiempo en el ordenamiento de los datos, sino más bien que se entienda bien cómo se lleva a cabo esta tabla de distribución de frecuencia. Entonces eso es importante que sepan. Ya eso es muy importante que sepan que básicamente solo por cuestiones académicas, para que se entienda fácilmente, que se toman tan poquitos datos. ¿Ya? Pero bueno, entonces una vez recordemos que cómo se habían obtenido estos datos, van a entender mejor la interpretación. Este 3, entonces, como se ha copiado el dato de acá, de esta última celda, va a ser exactamente la misma interpretación. ¿Que cuál sería la interpretación? Que 3 trabajadores de la empresa Enbol están teniendo ingresos de entre 9.100 a 10.300 bolivianos mensuales, ¿no? Esa sería su interpretación. Ahora, este 7, recuerden que el 7 se ha obtenido de la sumatoria de estos dos valores, del 3 más 4, y de ahí es que se obtuvo el 7. En otras palabras, este 7 contiene a las personas que están ganando entre 7.800 a 9.000 bolivianos, como también los que están ganando de entre 9.100 a 10.300 bolivianos. Por tanto, nosotros podemos decir que 7 personas de 7 trabajadores de la empresa Enbol SRL estarían teniendo ingresos de entre 7.800 a 10.300 bolivianos mensuales. Ahora, podemos utilizar otros términos como ser mínimo, por encima de, más de, qué sé yo, todos estos términos que son sinónimos de mínimo, ¿no? Si utilizamos esos términos dentro de nuestras interpretaciones, podemos interpretar este 14 diciendo que 14 personas o 14 trabajadores más bien de la empresa Enbol SRL están teniendo ingresos aproximados por encima de 6.500 bolivianos, ¿no? Entonces, por encima, toda la gente que está ganando más de 6.500, más de 6.500 bolivianos mensuales están dentro de esas 14 personas. Ya, ahora este 20, ¿qué podemos decir? Que 20 trabajadores de la empresa Enbol tienen ingresos mínimos de 5.200 bolivianos mensuales aproximadamente. Entonces, podemos utilizar, como habíamos dicho, los términos de mínimo, de por encima de, no menos a, más de, qué sé yo, cualquier sinónimo de mínimo. Entonces se van al primer límite inferior hasta el que estaríamos tomando en cuenta. ¿Ya? Entonces, esa tiene que
Entonces, ¿dudas de esa columna, jóvenes? Una interpretación más lo puede hacer, por favor, ingeniera, no puedo anotarme bien. Por favor. ¿De cuál? ¿De cuál? ¿De cuál columna? Esta conferencia comenzará a grabarse. De esta última, de la frecuencia absoluta acumulada mayor que... Sí. Qué sé yo, 36 trabajadores de la empresa Enbol SRL estarían teniendo ingresos mayores a 2.600 bolivianos. Bueno, nos vamos a la siguiente columna. Esta columna se llama frecuencia relativa. FR minúscula sería su notación. ¿Y cómo es que se han determinado estos valores? Estos valores se han determinado porque se divide la muestra, la cantidad de observaciones que están en cada intervalo dividido entre la muestra. Aquí nosotros estamos trabajando, con todas las primeras 4 unidades, que es hasta coeficiente de asimetría y kurtosis. Hemos trabajado con 3 decimales, redondeando el valor que corresponde a la milésima, ¿no? Entonces vemos qué valor tendríamos como cuarto decimal, y ya para quedarnos con el tercero, vemos si se tiene que redondear para arriba, si se queda como está, en fin, ¿no? Entonces redondeamos el valor que correspondería a la milésima, entonces para que lo tomen en cuenta. Entonces, ¿cómo se ha obtenido ese 0.182? Dividiendo el valor, la cantidad de observaciones que se tiene en ese intervalo entre el total, entre la muestra. Dijimos que la muestra, que es la sumatoria de toda esta columna de frecuencia absoluta, si ustedes suman eso, es 44. Y habíamos dicho que la muestra era 44 cuando estábamos interpretando este 44. Entonces, 8 dividido 44 sale 0.182, 10 dividido entre 44 sale 0.227, en fin. De esa forma hemos obtenido cada uno de los valores entonces correspondientes a esa columna. Ahora, si nosotros sumamos esta columna, nos tiene que dar 1 como sumatoria, porque básicamente lo que estamos viendo aquí, en el área de probabilidades, por ejemplo, a esta frecuencia relativa, nosotros le llamamos probabilidad. Entonces, qué sé yo, ¿no? Si se toma un trabajador al azar de esta empresa, ¿cuál es la probabilidad de que este trabajador gane entre 3.900 y 5.100 bolivianos? Es el 13.16%. O en todo caso se puede decir que 0.136 es la probabilidad de que esté dentro de ese intervalo. Entonces, para que se den cuenta, lo que se hace básicamente en esta columna, se toma todos los valores, los 44 valores como un todo, y vemos qué fracción, qué proporción le corresponde de ese todo, ¿no? Entonces nos tiene que dar como sumatoria 1, puede ser que se aleje, ya sea para arriba o para abajo, en una milésima, o sea, vale decir que puede ser que por cuestiones de redondeo le salga 1.001, o puede ser también que les salga 0.999. En ese caso, ustedes le aumentan un valor a cualquier, o sea, si a ustedes les está faltando una milésima, si les ha salido esa sumatoria. Hola a todos, como ven pude entrar en esta reunión por mi cuenta, somos parte del grupo Genómicos de Latinoamérica. Estamos entrando a diversas clases alrededor del mundo para dar un mensaje. Todos Alejandro, las generaciones serán unos idiotas si aprenden lo que usted, profesor, les enseña a estos jóvenes. Así que le pido que termine esta sesión, de lo contrario intentaré controlar su cuenta, y recuerden nuestro lema, somos una legión, no maravilla. no olvidamos, espéranos. Alejandro, su micrófono. Sí, rebótelo. Ingeniera, saca los alumnos. En fin, a ver, Jorge.
Vótelo, ingeniera. Tú estás perjudicando la clase. Bótelo, Inge. Esto va a parecer pez en YouTube. Ya fue, oye. Bótelo, Inge, bótelo. ¿Qué es ubicado, che? A ver, Atrevido. Y sigue. Atrevido. ¿No lo puede votar, ingeniera? ya lo voté. Ingeniera, ya va. Ya Queda va. Ya van perfectamente dos. identificado en todo caso. O sea, aquí me sale quién hace la bulla, simple y sencillamente, jóvenes. El primero fue Mario Corsi. Sí, o sea, si no alcanzo a ver los jóvenes igual, o sea, me sale y aquí está grabada, está grabándose la clase, solo tengo que revisar después la grabación y ahí se ve quién está montando. Otra vez. Inge mejor que creo otra reunión. Gran herramienta te destrozará. Vamos a bloquear la clase. Ahí está. Bueno, ¿en cuál estábamos? Frecuencia relativa. Así, bueno, ¿cómo se interpreta ahora cada una de estas celdas? ¿Cómo interpretan, qué sé yo, cualquier valor? 0.277. Van a ir directamente al intervalo. Entonces, ese 0.227 va directamente al intervalo que corresponde. Recuerden que cuando habíamos interpretado esta columna de frecuencia absoluta, que no va acompañada ni de un menos ni de un más, entonces va directamente al intervalo, pero la palabra clave, digámoslo así, para el intervalo. Las tres personas, no sé, que 8 personas, ¿verdad? Así que esta próxima, decimos, sus respectivos todas, esa es la palabra clave. 227 se punto 220 y de fracción de trabajadores ganando directamente al interresponde. Dándolo el porcentaje, bueno, si no se no de tal está realmente, ¿no? Otro que, o sea, yo no sé qué, me están haciendo bullying o qué pasa, jóvenes. En fin, entonces, ¿qué les decía? Que se va directamente al intervalo, ¿no? Así que parece que se van a ganar un examen boningo ustedes, ¿no? Ingeniera, no sé si lo puede volver a repetir, por favor, esa parte. Que el término fracción se utiliza mucho cuando se están mostrando resultados. Ahora que nosotros estamos en época preeleccionaria para las elecciones subnacionales, ustedes escucharán que se utiliza el término fracción. Tal fracción de la población apoya a tal candidato, digámoslo así, ¿no? Tal fracción apoya a tal otro candidato.
¿no? Pero ya cuando se arman las tablas, la fraccionaria es precisamente esta, la que corresponde a frecuencia relativa. Solo que yo les decía, la mezclan porque utilizan el porcentaje, ¿no? Estas últimas tres representan porcentajes. Entonces, nosotros decimos, qué sé yo, ¿no? Hay un 22.7% de trabajadores de la empresa Enbol que estarían ganando de entre 2.600 a 3.800 bolivianos, ¿no? Entonces, utilizan y van mezclando, digámoslo así, pero bueno, eso es por cuestión de término. Pero de nuevo, si volvemos a esta columna, agarremos otra para interpretar. Hay un 0.136 fracción de los trabajadores de Enbol SRL que estarían teniendo ingresos de entre 5.200 a 6.400 bolivianos mensuales. Si tomamos este 0.091 para interpretarlo, 0.091 fracción de la población está ganando de entre, está teniendo ingresos de entre 7.800 a 9.000 bolivianos mensuales. Entonces, fíjense que básicamente, los términos que ustedes utilicen son muy importantes para la interpretación que vayan a realizar. ¿Y por qué les digo eso? Porque no es lo mismo que yo diga están ganando a están teniendo ingresos. El término ganar viene básicamente de salarios, que es diferente a ingresos. Entonces, bueno, como en el video está todo el enunciado completo, nuestro enunciado decía ingresos. Ingresos, básicamente la diferencia pues que puede estar teniendo un salario, pero también puede tener otros ingresos que vengan de otro lado, ¿no? Puede tener ingresos que estén viniendo de, qué sé yo, de algún trabajo que esté realizando, no sé ustedes si están trabajando y de repente sus papás todavía los están apoyando, entonces están teniendo ingresos aparte de su salario. Ya, entonces esos términos tienen que tener mucho cuidado y lo único que tienen que hacer para no equivocarse es leer bien el enunciado. Entonces, y utilizar lo que les diga el enunciado. Si ustedes hacen eso, no van a tener ningún problema, entonces, para poder realizar sus respectivas interpretaciones. A ver, ¿dudas hasta aquí, jóvenes? Vamos a empezar a preguntarles a ustedes ahorita, a cualquiera, así aleatoriamente, que interpreten cualquier celda hasta aquí, hasta frecuencia relativa. Así que si tienen dudas, por favor, para que repitamos cualquiera de las columnas, porque vamos a empezar a preguntarles. ¿No hay dudas? Bueno, a ver, empecemos con Rodríguez Marcelo. Buenas tardes, ingeniera. ¿Me escuchan? Rodríguez, sí, pero Rodríguez es el primer apellido, ¿no? Rodríguez Sosa Aldo Marcelo, creo que usted es otra persona. Ah, ya, disculpe, yo soy Villagómez Rodríguez. Exactamente. Rodríguez Sosa Marcelo. Parece que se conectan y se van a hacer cualquier cosa ustedes, ¿no? Bueno, vamos a tener que anotar, jóvenes, a los que no respondan, porque una cosa es que me digan que no entendieron y eso yo lo puedo entender perfectamente, pero otra cosa es pues que se conecten y se vayan a hacer cualquier cosa, ¿no? Bueno, vamos a otra persona. Henry Quispe. Nada, Torrico, Alex. Buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes, Torrico. A ver, qué sé yo, este 14, ¿qué era, Torrico? Este 14 de frecuencia acumulada, ¿por qué? ¿Cómo se interpreta?
Sería un total de 14 personas estarían ganando como mínimo 6.500 bolivianos. Lo único que tendría que cambiarle el ganando, que fue precisamente el comentario que habíamos hecho, ¿no? Por ingresos. Ah, ok. Eso sería lo único. Ok. Bueno, vamos a seguir entonces y vamos a avanzar un poquito y vamos a volver a preguntar enseguida. Vámonos entonces a esta siguiente columna de frecuencia relativa menor que. Esta frecuencia relativa menor que tiene la misma lógica, jóvenes, de la frecuencia absoluta menor que. La misma lógica. Y le digo la misma lógica porque recuerden que la frecuencia absoluta se copiaba el dato de frecuencia, la frecuencia absoluta acumulada menor que se copiaba el dato de frecuencia absoluta y se iba sumando. Entonces nosotros este 18 lo habíamos obtenido de sumar el 8 de la primera clase más el 10 de la segunda. Y de ahí obteníamos el 18. Luego le sumábamos más 6, 24, más 6, 30 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, la frecuencia relativa se ha copiado el dato de esta columna anterior, ese 0.182 se copia el dato, o sea que la interpretación también es exactamente la misma, ¿no? Y bueno, y se le va sumando 0.182 más 0.227, ¿no? Y ahí está el resultado. Luego seguimos sumando más 0.136, más 0.136, etcétera. ¿Qué quiere decir? Que este 0.409 viene de la sumatoria de las dos columnas, de las dos filas, perdón, de las dos primeras filas, de los dos primeros intervalos. Filas, intervalos o clases, jóvenes, se utiliza en estas tablas de forma, de cualquiera de las tres formas se las utiliza, cualquiera de los tres nombres. Entonces, de eso básicamente nosotros estamos hablando. Quiere decir que 0.409 es la fracción de los trabajadores de Enbol, SRL, que estarían ganando entre 1.300 a 3.800 bolivianos mensuales, que estarían ganando, y ya estoy yo igual, que estarían teniendo ingresos de entre 1.300 a 3.800 bolivianos mensuales aproximadamente. Esa palabrita aproximadamente básicamente la tenemos que utilizar porque todos los datos estadísticos, jóvenes, son aproximaciones, todos. Entonces, por eso dicen que las estadísticas son las más mentirosas, precisamente porque valores exactos, datos estadísticos, todos son aproximaciones, es lo que nosotros podemos determinar con lo que estamos realizando, ¿no? Y en otras cuestiones podemos proyectar, como en el caso de la regresión y correlación lineal, ¿no? Pero valores exactos, evidentemente que no es así. Tomamos cualquier otro dato, este 0.931, por ejemplo, entonces 0.931 fracción de trabajadores de la empresa Enbol SRL estarían teniendo ingresos máximos de 9.000 bolivianos mensuales aproximadamente. Entonces no se olviden que estas columnas que están acompañadas del FR-, básicamente, entonces podemos utilizar términos como a lo sumo, a lo mucho, por debajo de, no más de, en fin, ¿no? Todos estos términos cuando están acompañados de menores que. ¿Preguntas, jóvenes? No hay. Bueno, nos vamos a la siguiente columna. Entonces, la siguiente columna. ¿Sí? ¿No se podría interpretar eso en porcentaje, esa columna? No. En vez de, por ejemplo, las porcentuales son las que se interpretan como porcentajes que después, precisamente, después de la frecuencia relativa acumulada mayor que es esta que nos toca interpretar, vienen los porcentajes. Okay. Entonces, estas se estarían interpretando como porcentajes. Estas no. Estas de frecuencia relativa, no. Representan precisamente proporción. ¿Ya? Estas, por ejemplo, fíjese usted que si nos vamos FR porcentual, que se llama frecuencia relativa porcentual, es el nombre técnico de esta columna, todos estos valores son porcentajes.
decimos el 18.2% de los trabajadores de la empresa Enbol están ganando están teniendo ingresos de entre 1.300 a 2.500 bolivianos mensuales. 22.7% de los trabajadores de la empresa Enbol estarían teniendo ingresos aproximados de entre 2.600 a 3.800 bolivianos mensuales, y así sucesivamente. Estas tres columnas son porcentajes. Así que aquí es que nosotros interpretamos como porcentajes, joven. Ya, estas tres representan fracciones, que por supuesto que multiplicados por 100 cada uno de estos valores, pues nos va a dar porcentaje, pero eso no quiere decir que lo podamos interpretar como porcentaje. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que básicamente estas columnas, yo les decía por eso que cuando se muestran resultados, básicamente mezclan, digamos, ¿no? Utilizan la palabra fracción, tal fracción de la población, pero en realidad, y dicen, es del 22.7, o sea, nos dan un porcentaje, pero utilizan el término fracción. Y bueno, ahí están mezclando, pero bueno, básicamente eso es para que se entienda, bueno, es cuestiones de lenguaje. Pero como nosotros aquí estamos aprendiendo, entonces tiene que quedar bien claro qué significa cada columna. ¿Estamos bien? Bueno, ahora esta columna de frecuencia relativa acumulada mayor que, ¿cómo la hemos obtenido? Si nos vamos a la última clase, siempre trabajando con la frecuencia relativa, se trabajan las dos, la frecuencia relativa acumulada menor que y la mayor que, siempre en base a esta columna de frecuencia relativa, se copia el último valor. Fíjense ustedes aquí que la última celda de la frecuencia relativa es 0.069, nosotros hemos copiado ese valor acá y hemos ido sumando. Entonces, 0.069 más 0.091, 0.16. Más 0.159, 0.319, y bueno, así sucesivamente es como llegamos. Y fíjense aquí que evidentemente que esta primer celda no nos puede dar diferente de 1, porque nosotros aquí en esta columna hemos redondeado los valores para que la sumatoria nos dé 1. Entonces no puede ser que esta última columna nos dé diferente de 1 y esta última celda, y esta primer celda tampoco puede ser que nos dé diferente de 1, porque nosotros aquí hemos acomodado nuestra celda para que la sumatoria de 1 en el caso de que no les diera. Porque al usar ya hasta la milésima, o sea, eso, la probabilidad de que se aleje una milésima, ya sea para arriba o para abajo, disminuye bastante. Pero bueno, puede ser que les pase. Ya en todo caso, sabemos que hay que llevarlo a 1 en el caso de que pase esa situación. Bueno, entonces, fíjense que este 0.16, ¿de dónde se ha obtenido? 0.16, 0.160, 0.1600, sabemos que eso es lo mismo. 0.16, ¿de dónde ha salido? Es la sumatoria, entonces, de los últimos dos intervalos, ¿no? La gente que está teniendo ingresos de entre 7.800 a 9.000, y entre 9.100 a 10.300. Así que estos dos intervalos tenemos que tomarlos en cuenta. Así que decimos que 0.16 es la fracción de trabajadores de Enbol, SRL, que estaría teniendo ingresos, podemos decir, de entre 7.800 a 10.300 bolivianos. Ahora, podemos usar los otros términos también. Podemos decir que 0.319 es la fracción de trabajadores de la empresa Enbol, SRL, que tiene ingresos mínimos iguales a 6.500 bolivianos, aproximadamente, ¿no? Bueno, entonces cualquiera de esos términos que habíamos mencionado, ¿verdad? Mínimo, por encima de, más de, mayor que, podemos entonces estar utilizando. ¿Ya? Si tienen alguna pregunta, por favor, si queda entendido esa columna, o hay alguna duda. Genera una duda. Dígame. En la frecuencia relativa mayor que, acumular mayor que, la primera casilla, la unidad, ¿cómo se describiría?
¿no? Entonces nosotros esto no vamos a interpretar porque básicamente, no, como no podemos decir uno es la fracción de trabajadores, ¿no? Si no, tendríamos que decir que todos los trabajadores de la empresa Enbol tienen salarios por encima a 1.300 bolivianos mensuales, ya dijimos aproximados, ¿no? Decimos la totalidad. Entonces, eso pasa con este 1, eso pasa con este 1, eso va a pasar con este 100, que como dijimos corresponde al 100%, pasa también con este otro 100%, que son todos los trabajadores. Pasa con este 44 y con este otro 44. Para interpretar cualquiera de esos, porque todas esas celdas que hemos nosotros marcado corresponden a la totalidad de trabajadores. Entonces ahí podemos decir, como le digo, cualquiera de esas celdas que, bueno, hay que ver si corresponde a mayor que o menor que, ¿no? Porque en el caso de mayor que, decimos pues que este 1, como les decía, que todos los trabajadores de la empresa Enbol SRL están teniendo ingresos aproximados por encima a 1.300 bolivianos. Ahora, si es este 1 que corresponde a menor que, decimos que todos los trabajadores de Enbol SRL están teniendo ingresos por debajo a 10.300 bolivianos. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, ingeniero. Ok, qué bueno. Ok, si nos vamos a la siguiente, muchachos, la frecuencia relativa porcentual es esta columna. Entonces, aquí ya empiezan los porcentajes. Estas 3 que vienen son porcentajes, que son las más usadas. Son las más usadas, ¿y por qué, jóvenes, son las más usadas los porcentajes? Básicamente, cuando se hacen informes estadísticos, también vamos a tomar una clase para enseñarles por lo menos superficialmente lo que es el SPSS, cómo se puede introducir al software. Entonces, o no sé si ya con el ingeniero vieron algún software estadístico, porque bueno, el SPSS es uno de los más conocidos, pero hay muchísimos software estadísticos. ¿Ya vieron alguno con él? No, ingeniero. No, ingeniero. Entonces, una clase, vamos. No, todavía. Ya, lo que pasa es que eso si es que no lo vieron, es que ya no lo iban a ver nomás, de repente por la situación, pero bueno, porque el software es para las primeras 4 unidades. Para la quinta de regresión y correlación lineal también, pero eso ya sería como que aparte, las proyecciones serían aparte. Pero para un informe estadístico serían las 4 primeras unidades, que es esta tabulación, las tablas, que serían las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión y las medidas de forma. Entonces, hasta kurtosis, hasta ahí nos da el software en un informe. Ahora, aparte, ya sería también se puede realizar proyecciones, ¿no? Entonces, pero bueno, ya vamos para que por lo menos aprendan superficialmente, jóvenes, y vean que todo esto que se aprende a mano, pues lo hace fácilmente un software. Lo que uno tarda un poquito es la introducción de datos al software, ¿no? Eso es lo único que uno tarda, porque obviamente, pues aquí yo les decía, ¿no? 44 datos. ¿En qué momento se toman 44 encuestas? Pues nunca. O sea, se toman 1.000, 2.000, 10.000, qué sé yo, miles y miles. En el caso, imagínense en un censo, tabular todos los datos, introducir todas las encuestas, porque fíjense que esto que estamos haciendo es una preguntita. Y una preguntita, ¿cuándo viene en una encuesta? Nunca, ¿no? En una encuesta uno preguntará, pues no sé, pues no, las más comunes, la edad, el sexo, cuánto estaría ganando en este caso, cuál es su horario laboral, no sé, pues no, o sea, hay una serie de 10, 15 preguntas y hay que hacer esta tablita por cada pregunta, vean ustedes, ¿no? Entonces hay que introducir todo eso de cada persona que se ha encuestado al software y ya solicitarle, porque la solicitud, una vez introduce uno todo al software, solicitarle, pues, imagínense, darle un clic, nomás uno ya introducido, le solicita en, qué sé yo, 10 segundos, uno ya tiene los resultados. Entonces, evidentemente, ¿no? La pregunta es, ¿y por qué aprendemos a hacer a mano? Pues, bueno, pues no, hay calculadoras y todavía tenemos que aprender a multiplicar, a sumar, a restar cuando somos infantes y hacerlo mentalmente, ¿no? Nosotros esto no lo hacemos mentalmente, evidentemente, pero sí tenemos que tener idea de dónde es que salen estos valores, jóvenes, ¿no? Entonces, si bien ha ido evolucionando el mundo, fíjense que a nosotros nos metían teoremas todavía, cosas que ustedes ya nosotros no le damos.
los teoremas son de dónde sale, o sea, esta es la fórmula de la media aritmética, por decirle, ¿no? Ahora, ¿de dónde salió esa fórmula de la media aritmética? Ver el teorema de dónde salió y aprenderse ese teorema, y lo mismo de la fórmula de la mediana y qué sé yo, ¿no? Entonces, bueno, eso ya no se ve, y ahí está la fórmula y de ahí se calcula todo y se la utiliza, en fin. No, pero bueno, entonces, pero ya en la vida laboral, básicamente son los software los que se utilizan, pero los software se ven más en los posgrados. En los posgrados es que se utiliza ya más, o sea, en pregrado uno se concentra en aprenderlo a hacer a mano, y ya en los posgrados uno se concentra más en aprenderlos a hacer con distintos software, ¿no? Entonces ya no se ven gran cantidad de cálculo. Pero bueno, seguimos entonces. Les decía yo que esta columna de frecuencia porcentual es como interpretar esta frecuencia relativa, solamente que la palabra fracción va a cambiar por la palabra porcentaje, joven, ¿no? Entonces ya su compañero hace rato pues nos había preguntado este 1, que va a corresponder a la misma interpretación que este 100, que está por acá en frecuencia relativa porcentual mayor que, va a ser la misma interpretación. Pero por lo pronto en estas que no vienen acompañadas ni de menos ni de más, que no es ni menor ni mayor, directamente se va al intervalo. Lo que queremos decir que este 18.2 es 18.2% de los trabajadores de la empresa Enbol estarían teniendo ingresos de entre 1.300 a 2.500 bolivianos, ¿no? Podemos decir que 22.7% de los trabajadores de la empresa Enbol estarían teniendo ingresos de entre 2.600 a 3.800 bolivianos. Y podemos seguir así, ¿no? 13.6% de la empresa Enbol estaría teniendo ingresos de entre 3.900 a 5.100 bolivianos, ¿no? Y bueno, así sucesivamente en todo caso. ¿Se entiende, jóvenes, entonces, esa columna? Se han fijado, ¿no? Que las que no están acompañadas ni de menos ni de más van directamente al intervalo, ¿no? Tanto la frecuencia absoluta como esta frecuencia relativa, como esta frecuencia relativa porcentual. El valor que nosotros querramos interpretar va directo al intervalo, y ese es el que se toma para la respectiva interpretación. Ah, y me olvidaba de decirle, ya me enredé en otra cosa. Les decía que este se utilizaba mucho en los informes estadísticos. ¿Por qué? Imagínense que este en vez de 44 sea 4.400, ¿ya? Y que yo le diga a un candidato, por ejemplo, ¿no? Entonces este 20 sería 2.000, ¿verdad? Que yo le diga a un candidato de estos que van a las subnacionales, es a ver, 2.000 personas del distrito, qué sé yo, 10, lo están apoyando, ¿no? Y están entre, qué sé yo, vamos a suponer que estas edades, y están entre los 52 y 64 años. 2.000 personas del distrito 10, pero ¿y eso es bueno o es malo? ¿No? O sea, nosotros, fíjense que si yo les digo algo así, nosotros necesitamos más información, ¿verdad? Necesitamos saber cuántos son en total para saber si esos 2.000 son muy poquitos, son medianamente buena la cantidad o son muchos. Pero si yo les digo a ustedes el 13.6 o a un candidato, como decimos, el 13.6% del distrito tanto te está apoyando, entonces ya nos damos cuenta directo sin ninguna otra información que eso no es bueno, que es muy poquito, entonces muy poquita gente, que hay que ver qué se hace, qué estrategias tomar, pero eso es poco, ¿verdad? Entonces precisamente por eso es que yo los hago siempre cuando hacen el informe del trabajo final, que bueno, lamentablemente en este semestre no vamos a hacer con ustedes porque, bueno, por cuestiones de tiempo, por cuestiones de la situación, en fin, ¿no? Pero en los informes estadísticos se utilizan entonces porcentajes precisamente por esa facilidad de entendimiento que se tiene, ¿no? Y no la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa, que se utilizan más para efectos de, qué sé yo, de análisis estadísticos que realizamos nosotros los investigadores, los que estamos obteniendo esa información, esta encuesta, para distintas cosas, ¿no? Para cuestiones ya más adelante, cuando veamos lo que son los intervalos de confianza, este tipo de cosas, nos sirven entonces estos valores que sería la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, en fin, para otras cuestiones, pero para cuestiones de mostrar
a la población en general que no sabe estadística mostrar resultados, entonces nos van a entender pues muchísimo más dándoles en porcentajes que dándoles en fracciones o dándoles en cantidad, ¿no? Porque en cantidad no es que no nos entiendan, sino que se necesitaría mayor información para que nos entiendan, ¿no? Entonces, precisamente por eso. Estas dos últimas, las vamos a ver, y digo dos últimas porque esta última columna de marca de clase yo no la pido interpretar. ¿Por qué? Porque todas tienen la misma interpretación. Marca de clase, su concepto, la marca de clase es el promedio de cada clase. Recuerden que se calcula sumando los límites y dividiéndolos entre 2. Entonces, ¿cómo se ha obtenido este 19? 13 más 25 dividido entre 2, 19. ¿No? Este 32, ¿cómo se lo ha obtenido? 26 más 38 dividido entre 2, 32. ¿No? Entonces, fíjense que cada marca de clase se encuentra en el centro de cada intervalo. O sea, entre 3 y 25, ustedes fíjense que está ahí el 19, ahí al medio. Por eso es que se dice que es el promedio de cada clase. Entonces, cada marca de clase va a estar ahí, al centro de cada intervalo. Y como es la misma, o sea, qué sé yo, este 71 es el promedio de la quinta clase, este 84 es el promedio de la sexta clase, este 45 es el promedio de la tercera clase. O sea, fíjense que es la misma interpretación. Por ende, yo en un examen no les pido nunca interpretar la marca de clase. Básicamente está aquí. O sea, la explicación de por qué está aquí es porque nosotros, esta parte de la TDF es la primera unidad, que es el armado de la tabla de distribución de frecuencia, y en la segunda unidad se la utiliza la marca de clase para poder obtener las distintas medidas de las medidas de tendencia central, y las siguientes medidas de la tercera unidad necesitamos las medidas que hemos encontrado en la segunda, y así sucesivamente. Entonces necesitamos marca de clase para hacer distintos cálculos, así que por eso es que está aquí, joven. Y por esa razón es que yo les digo que no hay necesidad de interpretarla. Es solamente que entiendan que marca de clase es el promedio, entonces, en cada clase que se encuentra ahí en el centro. Con eso es suficiente. Así que estas dos son las últimas. Bueno, en la frecuencia relativa porcentual menor que tiene la misma lógica que las otras dos menor que hemos visto. Hemos copiado el dato, este 18.2, hemos copiado el dato de esta anterior columna de la frecuencia relativa porcentual, y hemos ido sumando. Entonces, 18.2 más 22.7 es que hemos obtenido este 40.9. 40.9 más 13.6 hemos obtenido este 54.5. Más 13.6, el 68.1, y bueno, así sucesivamente. Así que si este nos ha dado 1, no hay forma que este otro nos dé un valor diferente de 100. Porque en otras palabras, jóvenes, ustedes ya se habrán dado cuenta también que esta frecuencia relativa, si nosotros multiplicamos por 100 cada uno de estos valores, pues nos va a dar, ¿qué? La frecuencia relativa porcentual. Entonces, 0.182 multiplicado por 100 nos da 18.2. Este 0.409 multiplicado por 100 nos da 40.9. Entonces, creo que esa forma de obtención es mucho más sencilla, o sea, por cuestiones de tiempo en un examen de repente, ¿no?, que tener que agarrar y sumar 18.2 más 22.7 más 13.6 más 13.6, etcétera, ¿no? Entonces creo que es más fácil mirar a esta columna de frecuencia relativa, recorrerle la comita a dos lugares y copiar los datos que obtenemos acá, ¿ya? Entonces ahora, este 40.9, ¿de dónde había salido? De la sumatoria de las dos primeras columnas, de las dos primeras filas, vale decir, de 18.2 más 22.7. Entonces, quiere decir que están las personas que ganan entre 1.300 o que tienen ingresos de entre 1.300 a 2.500 y los que tienen ingresos de entre 2.600 a 3.800. Por lo que, jóvenes, sería el 22.7% de los trabajadores de la empresa Enbol SRL estarían teniendo ingresos de entre 1.300 a 3.800 bolivianos mensuales. El 13.6% de los trabajadores, donde estamos, acá, el 54.5% de los trabajadores de la empresa Enbol SRL estarían teniendo ingresos máximos de 5.100 bolivianos aproximadamente, 5.100 bolivianos mensuales aproximadamente. El 68.1% de los trabajadores de la empresa Enbol SRL estarían teniendo ingresos por debajo a 6.400 bolivianos mensuales. Y bueno, así sucesivamente. ¿Queda clara esa columna?
¿Jóvenes? ¿Sí? Nos vamos a la última, entonces, muchachos. Esta sería la frecuencia relativa porcentual acumulada mayor que. Entonces, ya habíamos dicho que esa columna corresponde, bueno, que esa columna corresponde o tiene la misma lógica que todas las mayores que. Exactamente la misma lógica, ¿ya? Este 100 corresponde a la totalidad de los trabajadores, ¿no? A la totalidad de los trabajadores. Si ustedes quieren interpretar, si se les pidiese interpretar en algún examen, tendrían que decir entonces que todos los trabajadores de la empresa Enbol SRL tienen ingresos aproximados mensuales por encima a 1.300 bolivianos. Ya, si se nos pide interpretar este 81.8, entonces nosotros decimos, fíjense, no se olviden que en las mayores que se utilizan términos como mínimo y todos los sinónimos a mínimo. Lo repetimos, habíamos dicho mínimo por encima de, más de, en fin, pues, ¿no? Y si queremos utilizar un intervalo, jóvenes, entonces toman, o sea, si ese 81.8 se va a su primer límite y es ¿no? O sea, y vendrían hasta el último límite superior. ¿Ya? Vamos a hacer eso, a ver, un intervalo con este 59.1. Podemos decir que 59.1% de los trabajadores de la empresa Enbol SRL estarían teniendo ingresos de entre 3.900 a 10.300 bolivianos mensuales aproximadamente. Bueno, jóvenes, esa sería la explicación en todo caso. Esa sería la explicación en todo caso para todas las columnas, ¿no? Las columnas entonces que yo les podría pedir la interpretación es desde la frecuencia absoluta, que es esta, hasta la frecuencia relativa porcentual acumulada mayor que es esta. Ya cualquiera de esas celdas, jóvenes, ustedes tienen que ser capaces de interpretar. Si alguna no les ha quedado clara la interpretación, por favor, muchachos, los escucho, podemos repetirlas. Para mí, ingeniera, la última es el SDHC. SDH, no, es MC, es marca de clase. Ah, esa. Bueno, a ver, la marca de clase, les decía, el concepto de marca de clase nos dice que es el promedio de cada clase, ¿ya? Entonces, si yo le pido que usted interprete este 19, usted lo que me diría que 19 es el promedio de la primer clase. Dijimos que clase, intervalo o fila se menciona indistintamente. Entonces usted me podría decir también que 19 es el promedio del primer intervalo. Me podría decir que 19 es el promedio de la primer fila. En fin, ¿no? Así que, y lo mismo, o sea, y es lo mismo para cualquiera de estas situaciones, ¿no? 32 es el promedio de la segunda fila, del segundo intervalo, de la segunda clase. 45 es el promedio de la tercera fila, del tercer intervalo, de la tercera clase. Entonces, como es lo mismo, jóvenes, y en realidad esto yo les decía, se utiliza para poder determinar la media aritmética, la mediana, la moda, los fractiles, en fin, y todas esas medidas que vienen en las unidades posteriores a esta, que esta era el armado de esta tabla y las interpretaciones son parte de la primera unidad. Entonces, por eso es que tiene su razón de ser acá, porque en realidad, si no es por eso, no tendría por qué estar acá. Inclusive, jóvenes, se van a fijar ustedes que en el software, cuando veamos lo que es el uso del software, del SPSS, que les decía, es el software que utilizo en forma personal y el que les enseño a poder utilizar a ustedes, por lo menos superficialmente, les decía, para que lo aprendan así a manejar superficialmente y al final uno con los tutoriales de YouTube pues aprende a manejarlos muy bien, pero que fíjense que hay cursos que da la facultad para aprender SPSS que están pues 2 o 3 semanas aprendiendo el software y lamentablemente no tenemos ese tiempo, ¿no? Entonces no aparece esta columna.
cuando nosotros calculemos la tabla de distribución y le pidamos al software una tabla de distribución de frecuencia, hay muchas hay muchas de estas columnas que no están. Entonces, uno puede hacerlo en Excel también. Y fíjense que Excel hace todo, absolutamente todo lo que hace. Un minutito, jóvenes, por favor, ya me están tocando el timbre, vamos a... Bueno, les decía entonces que cuando, bueno, no lo da, y todo lo que hace el SPSS, que es el software estadístico, y bueno, y muchos de los software estadísticos lo hace Excel. Esa es una gran ventaja de Excel. Inclusive los gráficos los hace mucho más estéticos, mucho más fácil de que salgan bonitos a la primera, y bonitos ahí entre comillas, ¿no? Porque en SPSS se pueden colocar colores y todo eso, pero como que es más moroso. En Excel es mucho más sencillo agarrar, solicitar entonces básicamente yo voy mezclando cuando tengo que hacer algún informe por alguna cuestión, utilizo, o sea, los gráficos de Excel y me quedo con los datos de SPSS. Pero bueno, entonces la utilización y que aprendan a manejar, jóvenes, Excel es importantísimo, ¿no? Básicamente para muchas materias, ¿no? Para muchas, no solamente para estadística. No sé si les queda claro, jóvenes, ¿les quedó claro la explicación de la marca de clase y las demás columnas? Sí, ingeniero. Jóvenes, ¿me escuchan? Sí, ¿Me oyen? O sea, no responden. Sí, ingeniera. Para mí me quedó muy claro. ¿Perdón? ¿Sí? ¿Queda claro? Bueno, Para mí, no bueno. sé lo demás. Bueno, asumimos que el silencio han perdido, muchachos. Yo les voy a subir una tabla de distribución de frecuencias, evidentemente que con otros valores. Bueno, aquí su compañero dice que no sirve su micrófono, pero puede también usted anotar ahí, puede usted también colocar ahí en el chat del grupo. Y bueno, ahí hace su duda, escribe su pregunta y yo estoy mirando regularmente, entonces le podemos responder. Hola. Les decía que les voy a subir entonces con otro enunciado una tabla de datos. Sácala. Para que ustedes interpreten, ¿ya? Lo que van a hacer es interpretar cada... Ay, un ratito voy a cerrar la puerta, ¿ya? Llegan los muchachos y me meten a los cerros aquí. Bueno. Entonces, a ver, les decía, ¿no? Que les voy a colocar una tabla de estas, así, ya resuelta, y con el enunciado de qué corresponde, y les voy a solicitar que ustedes interpreten cada celda, ¿ya? Entonces van a interpretar desde esta columna de frecuencia absoluta hasta la columna de frecuencia relativa porcentual menor que. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Ya? Atiéndanme bien para que no pierdan tiempo en anotar interpretaciones, en tener que anotar. Y directamente, fíjense, si quieren interpretar este 8, por decirles, ¿no? ¿Cómo ustedes me anotarían ahí en su cuaderno, en las hojas que vayan a escribir y realizar la interpretación, para que no estén diciendo la frecuencia, frecuencia absoluta, sino directamente? A ver, atiendan. Esta es la primera columna. Columna 1, columna 2, columna 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente. Entonces, este 8 corresponde a la columna 3, fila 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, permítanme un minuto. Si abrimos, vamos, esperen un minuto, voy a abrir una
Ok, entonces, ¿no? Qué sé yo, colocarán pues interpretaciones, por decir, ¿no? TDF de tal cosa. En este, si se les pidiese esto, entonces, qué sé yo, interpretaciones en bol SRL. Entonces, ¿qué van a colocar? F3C1. Y ahí ya escriben, ¿no? 8 trabajadores de la empresa en bol, bla, 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 etc. Si van a interpretar, qué sé yo, si volvemos a nuestra, ¿dónde estamos acá? Si van a interpretar, qué sé yo, qué sé yo, este 20, por ejemplo, ¿no? Vamos a ponerlo en presentación para que puedan ver mejor. Si van a interpretar este 20, entonces, ¿qué columna es esta? Dijimos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces pondrían columna 5, fila 4. Y de esa forma, entonces ya ustedes lo mismo, ¿no? Qué sé yo, habíamos dicho fila 4, columna 5. Y ya ahí escriben, qué sé yo, la interpretación respectiva. Eso se lo voy a colocar por la noche. Ya les voy a buscar una PDF que ya esté resuelta para que ustedes la interpreten, jóvenes, porque las interpretaciones son muy importantes. ¿Queda entendido, jóvenes? No hay dudas, porque como ya les voy a dar esa tarea de interpretación a ustedes, entonces básicamente ustedes ya se la van a tener que arreglar solo para... ¿Dónde estoy? ¡Ay, cerré la presentación de la tabla! Pero bueno, ya hemos terminado, muchachos, con la tabla de distribución de frecuencias de las variables cuantitativas continuas, ¿no? Porque no se olviden que hay tablas para variables cualitativas y para variables cuantitativas discretas, ¿ya? Así que básicamente es la misma lógica. Entonces podríamos estar viendo ese tipo de interpretaciones en una clasecita antes del examen, por ejemplo, para que ya no nos atrasemos y podamos avanzar, porque de aquí nos vemos hasta el jueves próximo, pues, ¿no? Y el martes es martes de chaya, ¿no? Entonces no tenemos clase. Bueno, si no hay dudas, muchachos, nos despedimos, los escucho. ¿Hay alguna duda, algún comentario? ¿Una interpretación por columna? No, va a ser una interpretación por fila. En caso tal vez que no podría ayudar en el grupo, ¿cómo podríamos hacer, ingeniera? ¿En alguna duda? Escriban al grupo, que se presentara ya, escriban al grupo, yo ahí les respondo. Privado, ni lo miro. Está bien, ingeniera. ¿Verdad? Gracias. Entonces, sí, pues claro. ¿Este video lo va a subir? Disculpe, ingeniera. No lo creo, si no están en clases, ni modo, muchachos. Sus dudas al grupo, por favor. ¿Ya? Está bien, ingeniera, muchas gracias. Vamos a terminar el semestre, jóvenes, la verdad no lo sé. Yo asumo que sí, porque, bueno, lamentablemente el ingeniero sigue algo delicado. Dios quiera que salga, pero toma su tiempo la recuperación, pues, ¿no? Y queda pues ya, ¿a qué fecha estamos? 11 de febrero, hasta el 15 de marzo se tiene que terminar el semestre. Entonces, yo asumo que voy a terminar el semestre. El primer profesor que dimos con el ingeniero, ¿lo va a hacer valer la nota de ingeniera? No tengo cómo comunicarme con él, lamentablemente, jóvenes. Se encuentra muy delicado. Entonces, a menos que lleguen las notas hasta el 15 de marzo, pues obviamente que sí. Pero, así que vamos a